Dos esfuerzos. La perra a veces mata a sus propios cachorros, que a veces el artesano hace una flecha con la que se mata el propio artesano. En referencia al Hametz, en Pesach, que se forma mediante la quema, se debe interpretar en base a la moral, pues el orden del trabajo del hombre en Torah y Mitzvot, cuando quiere dedicarse al trabajo del Creador, es que tiene que luchar y vencer a la tendencia al mal. Es decir, que debido a que por naturaleza el hombre se esfuerza cuando es en beneficio propio, mientras que al ver que no saldrá de este trabajo ningún beneficio propio, no está capacitado para el trabajo y viene con argumentos y pregunta, ¿de qué les sirve a ustedes este trabajo? Es decir, ¿qué ganancia tendrá de él que uno tiene que esforzarse? Y cuando uno lo supera y clama que desea trabajar contra la naturaleza, que es otorgar al Creador, entonces la tendencia al mal viene con otro argumento y pregunta el reclamo del malvado faraón, ¿quién es Dios para que yo lo obedezca? Es posible trabajar en beneficio del prójimo solamente donde sé que el prójimo recibe el esfuerzo. Sin embargo, si tiene dos esfuerzos, uno que tiene que superarse e ir contra la naturaleza y trabajar en beneficio del prójimo y no en beneficio propio, es decir, en nombre de los cielos. Dos, que tiene que creer que el Creador recibe su esfuerzo. Estas dos cuestiones son elementales en el reclamo del malvado. Y el resto de las cuestiones que surgen en el hombre son resultado que provienen de estas dos cuestiones. Es posible superar estas cuestiones mencionadas solo mediante la fuerza de la fe que está por encima de la razón, que tiene que responder al malvado que en el asunto de la mente hay lugar para lo que está cuestionando, pero por encima de la mente, que significa el estado de fe que cree en las palabras de los sabios, solo este camino es en beneficio del Creador. Es decir, que mientras el hombre pone todo su vigor y su esfuerzo en nombre del Creador, este es todo su propósito, que por esta meta fue creado el mundo. Como dijeron los antiguos sabios, el mundo fue creado únicamente para esto, es decir, para el temor de los cielos. Por lo tanto, cuando él responde al malvado que va por encima de la razón, que esto es opuesto al intelecto, ya no puede la mente presentar dificultades con ninguna pregunta porque las preguntas están dentro del intelecto. Sin embargo, cuando es por encima del intelecto no hay lugar para preguntas. Por eso, cuando el malvado formula preguntas, entonces se le dice que ahora llegó el momento en el que yo puedo cumplir mi trabajo en el estado de fe. Es decir, que al preguntar alguna pregunta y yo te contesto que yo voy por el camino de la fe y te doy una respuesta en el camino del intelecto, es una señal para que sepas que mi trabajo es a nivel de fe por encima de la razón. Resulta que tú me causaste ahora una mitzvah con el hecho de que ahora se revela ante todos que el camino del Creador es solamente fe.
Así debemos interpretar lo que dijeron los antiguos sabios. La perra a veces mata a sus propios cachorros, que significa que el artesano hace una flecha con la que se mata el propio artesano. Es decir, que la flecha con la que quiere matar al hombre, es decir, la pregunta que el malvado hace, en ella se mata, es decir, en su propia pregunta está matando al malvado. Esto es que con la misma pregunta responde al malvado y lo mata. Es decir, que mediante la pregunta que formuló, acepta sobre sí mismo la mitzvah de la fe por encima de la razón y de ese modo mata al malvado, o sea, que no quiere darle la oportunidad de cumplir mitzvot.